Buenas noches, el Señor les continúe bendiciendo a todos. Yo le invito a que salude a la persona que tenga a su lado, al frente, atrás. Y ojalá que no la conozca. Y si puede levantarse, mucho mejor. Y si puede darle un abrazo de bienvenida, sería mucho, pero mucho mejor. Debemos ser lo que la Biblia dice, la iglesia. Amén. Yo le invito a que si pueda acompañarme al libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Pero antes, yo quisiera que usted me acompañara en una breve oración. Señor y Dios, gracias por el privilegio, Señor, de estar en tu casa. Gracias por permitirnos, Señor, vivir un día más para seguir conociéndote. Gracias, Señor, por la oportunidad de un nuevo día, de disfrutar de tus bendiciones, de tus maravillas. Y permítenos, Señor, seguir alabando tu nombre en este momento. Haz, Señor, lo que ningún predicador puede hacer. Háblanos, enséñanos. Haznos crecer, Señor, en conocimiento, sí. Pero también, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, ser aquellos de lo que tú, Señor, y en tu voluntad has permitido que seamos. Gracias, Señor. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Versículo 2, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra, aunque suene redundante, que se menciona en el versículo 1, como la Biblia, ese Nuevo Testamento, fue escrito en griego, esa palabra que en griego es logio, o una traducción también es logos. Y por lo general, en su contexto, el apóstol Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Vuelvo y repito, cuando el apóstol Pablo hace énfasis en la palabra, abro comillas, palabra, que acabamos de leer, hace referencia al Antiguo Testamento. Tengamos en cuenta que lo que nos está refiriendo es al Antiguo Pacto. Y el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que está creciendo allá en Roma. Una iglesia que está conformada por judíos y por no judíos, es decir, gentiles. Uno creería que los problemas de la iglesia primitiva no se podrían comparar a los problemas de la iglesia contemporánea, cosa que es totalmente equivocada. Puede tal vez que la tecnología haya avanzado, puede ser que la forma de vestir haya cambiado, puede que mucho haya evolucionado, pero el pecado sigue siendo el mismo. Y por esa razón, la iglesia en sus inicios tiene mucho que ver con la iglesia contemporánea hoy día. Esa iglesia que empezaban a hacer, vuelvo y repito, tenía judíos y gentiles. Y la problemática que estaban haciendo en ese cuerpo de Cristo era que esta parte judía que habían creído, recuerde que hoy día hay un problema con los judíos y es que no creen que Jesús o el Hijo de Dios, el Cristo, se haya hecho carne.
Hoy día la nación judía como tal, en su mayoría no creen en Jesús como el Hijo de Dios o el Cristo. Sin embargo, hay un grupo, una minoría, el judío tal vez individual, que han creído. Hay una minoría, pero la hay. Entonces, esta mayoría que estaba creciendo en esta iglesia, ellos estaban empezando esa nueva naturaleza, esta nueva vida. Sin embargo, como usted y yo, en esta nueva naturaleza, es algo progresivo, algo que va una transformación ascendente. Entonces, estos judíos, aunque primariamente habían creído en Jesús, todavía ellos seguían guardando algunas cosas del antiguo pacto o de la ley antigua. Ellos todavía no habían asimilado el hecho de que solamente por creer en un Cristo, en aquel llamado Jesús, ya eso tenían que olvidar un desarrollo, un énfasis en lo que es la naturaleza humana en general. Habla de la ley de Dios y todo eso lo resumen en la obra de Cristo para que sea un solo mensaje. Y como Pablo sabía que el público a quien iba a dirigir esta carta iban a tener esta problemática, entonces Pablo le dedica estos versículos para subsanar ese pensamiento, ya que ellos, y hablo de los judíos, ellos creían que las palabras que habían recibido, recuerde que ellos conocían ¿qué? La ley. Ellos estaban muy expertos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos eran conscientes de las promesas de Dios. Entonces, ellos no podían concebir que las promesas de Dios fueran también para otras personas que no hicieran parte de su linaje. No sé si me hago entender. Ellos no podían aceptar que esa promesa de que está hablando Pablo de la salvación fuera compartida con otras personas que no fueran judías. Yo espero estar haciéndome entender. Sin embargo, el apóstol Pablo, a través de la Biblia, o recordemos algunos versículos claves de por qué el apóstol Pablo les dice que a ellos se les fue, o la ventaja que ellos tenían. Porque Pablo parte de una pregunta y es, ¿qué ventaja tienen ustedes? ¿Será que tiene alguna ventaja el ser judío? Es como Pablo abre este versículo. ¿Qué ventaja o qué beneficio tiene el que ustedes hagan parte de un linaje o de una ley? ¿Qué ventaja tienen ustedes sobre el gentil? Y uno de pronto dirá, bueno, según lo que yo he aprendido, no tiene ninguna. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, sí, tienen mucha ventaja. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Pablo dice, sí, tienen muchas ventajas en todas maneras. Primero, porque a ustedes se les dio el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, nos deja saber qué es lo que Pablo está hablando. Deuteronomio 4, versículo 1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. El versículo está hablando que ¿a quién le está hablando Dios? A Israel. Israel es una nación. Es decir, que solamente la nación de Israel, Dios fue que se hizo escuchar. Aquí estamos viendo por qué el apóstol Pablo les dice que ellos tienen esa ventaja sobre los gentiles. Tienen mucha ventaja que ustedes sean judíos porque ustedes conocen las palabras de Dios del Antiguo Pacto. Jesús, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 39, dice Jesús, y en un contexto anterior al inicio de este capítulo, Jesús tiene una charla con un grupo de judíos. Y en el versículo 39, Jesús le dice, escudriñad las Escrituras. Y vuelvo y hago énfasis. Si Cristo habla de las Escrituras, ¿a qué está haciendo énfasis? Al Antiguo Testamento. ¿Sí me hago entender? Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros, a los judíos, os parece que en ellas tenéis la vida
eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús tenía que dejar muy claro, porque digámoslo así, era el reto, o uno de los retos del Cristo, pero incluso eso ya estaba profetizado. Pero Jesús tenía que enfatizar a ese pueblo de que Él era todo lo que las Escrituras habían profetizado que había de cumplirse. Por eso, si usted se ha dado cuenta, cuando de pronto ha leído los Evangelios y a Jesús se le acercan con una pregunta, Él siempre tiende a responder ¿con qué? Con otra pregunta. Y en la mayoría de veces que a Jesús le dice, ¿qué dices tú de esto? Y Jesús responde, ¿qué dicen las Escrituras? Porque si ellos son judíos y se dan la casta, entonces ellos tenían el conocimiento acerca de lo que revelaba el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús está diciendo escudriñarlas, porque ellas, es decir, con guerra, con fuerza, pero ellos no podían creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y yo le digo, no lo juzgue tan rápido, porque imagínese usted estar en ese tiempo y que alguien se le pare frente a usted y le diga, yo soy el Hijo de Dios. O está loco, o realmente es el Hijo de Dios. Entonces Pablo le está hablando a estas personas porque ellos creían que la salvación y la promesa o las promesas de Dios eran solamente, o ellos las habían patentado, y que nadie tenía más derecho a las promesas que solamente los judíos. Todavía tenían eso. Incluso Pablo en la iglesia en Colosa también hace énfasis a esas personas, esos judíos, y los determina o los enfatiza como perros, porque con esa doctrina lo que hacían era contaminar, porque ellos querían sumarle a la salvación o a la gracia esas obras que a la final de cuentas no sirven para nada. Entonces, si eso lo tomamos a la iglesia contemporánea, no estamos muy alejados. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted venga a la iglesia, el hecho de que un hermano con un pastor, eso no lo hace un creyente, eso no lo hace un cristiano, eso no lo hace un hijo de Dios. Entonces mire que el paralelismo es casi igual, porque ellos creían que esa salvación todavía se le podía añadir obras, porque desconocían la naturaleza de ese Dios. Yo te pregunto, ¿será que hoy día hay gente que desconoce a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque hay sillas vacías. Porque donde deberían haber iglesias llenas no las hay. Porque un domingo como el día de mañana deberían haber multitudes, millones de personas, pero sabemos que no las hay. ¿Qué nos da a entender eso? Que no todos son hijos de Dios. Y ellos han creado un Dios de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué hablo? Yo prefiero al Dios del Salmo 91 y del Salmo 23. No, al otro Dios no lo quiero. Entonces, hemos creado un Dios de acuerdo a mis necesidades. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo vivo una vida moralmente bien ante la sociedad. Por lo tanto, yo no necesito congregarme. Yo con hacer el bien, ser buen marido, ser buen padre, ser buen vecino, no tomo, respeto. Y mire que esa moralidad simplemente es el pecado disfrazado. Esa falsa moralidad de ser bien ante la sociedad simplemente es un pecado que te está engañando o que engaña a esas personas al decir que no necesitan de Dios. Y si tú has pensado que la moralidad es suficiente, pues déjame decirte que algún día estarás frente al trono de la gracia. Y espero que tus obras, juicio de Cristo. Cerremos ese paréntesis.
Entonces decíamos que los judíos tuvieron la gran ventaja de contar con el Antiguo Testamento. Y ellos, el Antiguo Testamento contenía una gran verdad que no solamente fue revelada en el Nuevo Testamento. La gran verdad desde el inicio de la Escritura era y es la salvación. Pablo en su carta a Timoteo, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y vuelvo y pregunto, ¿a qué se está refiriendo Pablo con las escrituras? Al Antiguo Testamento. Pablo dice, desde niño tú, Timoteo, has sabido guardar las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿La Biblia se hace entender? Pablo le dice, desde niño has sabido guardar las escrituras, haciendo énfasis al Antiguo Testamento, las cuales ellas te han sabido hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si el Antiguo Testamento me habla de la salvación, y la salvación es Cristo, y es por la fe, entonces el Antiguo Pacto, ¿de qué nos habla desde Génesis hasta Malaquías? De Cristo, de la salvación, de la fe. No es algo nuevo que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Sí me hago entender? Por eso la ventaja que Pablo dice que tienen los judíos. Ustedes tienen una gran ventaja, sí, porque a ustedes se les fue dada esa escritura, la cual contiene el mensaje de ese Cristo, de esa promesa en la cual vendría. ¿Usted tiene una gran ventaja? Sí la tienen. En Gálatas, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 8, manteniendo la sinfonía perfecta de su doctrina, dice, y la escritura, y cuando dice escritura, ¿a qué se está haciendo referencia? Al Antiguo Testamento. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los... Y así podríamos seguir un sinnúmero de textos donde Pablo lo que quiere decir es que la gran ventaja de ustedes, a los judíos, la única que tienen es que ustedes ya conocían al Dios de las Escrituras. Es la única ventaja que ustedes tienen. Por eso cuando Pablo le dice también a Timoteo que prediquen la palabra fuera y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque ella redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero cuando le dice prediquen la palabra, y usted me disculpa que sea tan reiterativo, si Pablo le dice predique la palabra, ¿qué le está diciendo que predique? Desde el Antiguo Testamento. Teniendo eso claro, volvamos otra vez a Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y ojo a esto. Pablo anticipó de antemano que esta parte judía de la iglesia que estaba naciendo allá en Roma, él anticipó que ellos no estarían de acuerdo con la doctrina, con su... Porque ellos, hablando de los judíos, ellos estaban diciendo que si lo que Pablo está diciendo es que los gentiles también tienen la promesa, entonces Dios ellos están diciendo, Pablo, si lo que tú estás diciendo es que no solamente a nosotros, o que la salvación no es para nosotros, no es única y exclusivamente para nosotros, es decir, que nosotros... Y su argumento, ¿sabe cuál era su argumento?
Y su argumento era, porque nosotros somos linaje de Abraham. Ese era su argumento. Nosotros somos ese linaje, somos ese pueblo escogido. Nosotros tenemos derecho a esa salvación y a esa promesa porque nosotros somos descendientes de Abraham. Y esto, ahora porque creen que en alguien llamado Jesús de Nazaret, ahora ellos también son partícipes con nosotros. Ellos decían, Pablo, eso es injusto. Y si eso es verdad, pero las enseñanzas de Pablo, inspirado por el Espíritu, ojo a esto, Pablo sabía su reacción. Pablo sabía que ellos iban a argumentar, que se iba a armar, y ante una situación de esa, lo mejor y lo excelente que se puede hacer es responder a través de la Escritura. Y eso es lo que Pablo hace. Si nos vamos más adelante en el capítulo 9 de Romanos, Pablo les va a dar a entender que su posición acerca de lo que está diciendo no es porque él se lo inventó, no es porque a él le pareció, sino que es algo de lo cual, más bien, me explico mejor. Pablo les va a decir que el acercarse a Dios o los requisitos para acercarse a Dios no es algo que solamente pueden hacer los judíos. Que el acercarse a Dios o los requisitos para acercarse a Dios son unos requisitos que están hechos para la naturaleza humana, es decir, para todos, no solamente para ellos. Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7, dice la palabra, o bueno, a partir del 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y tenga por ahí esa palabrita promesa, que más adelante vamos a ver cómo se desarrolla esa promesa. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, guarda esa palabra también, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Guarde también esa oración. Ya tenemos 3 ahí. Entonces lo que Pablo está diciendo, ojo, no es, o lo que usted le da la garantía, no es simplemente ser linaje de Abraham. No lo es. No lo es según la carne, es según el propósito y según la elección de Dios, los que pueden hacerse acreedor del título de hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, pero todos somos criaturas de Dios. Y es una gran diferencia. ¿Todos somos criaturas? Sí. ¿Todos somos hijos? No. Ahora, ¿por qué hablábamos de que los requisitos del hombre para acercarse a Dios son los mismos que para todo el mundo? Porque Isaías 55, versículos 6 y 7, la Biblia enseña, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿No le parece que eso se parece un poco al Evangelio? ¿A lo que produce el Evangelio? ¿No le parece familiar? Pero está aquí en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo está diciendo, hey, lo que el hombre, no solamente ustedes como judíos, necesita para acercarse a Dios, no es solamente ser de las líneas sanguíneas.
Porque lo que el hombre necesita para acercarse a Dios son dos cosas: arrepentimiento y fe. No necesita más. Y usted dirá, ¿y la obediencia? La obediencia es solo consecuencia. Es lo que dice Isaías 55. Cuando yo me arrepiento, es volver del camino por el cual estaba andando, por el cual mis pensamientos que yo creía que eran buenos me llevaban. Al yo arrepentirme, yo me regreso de ese camino, pero tengo que tomar un camino nuevo. Ahí es donde actúa la fe. Y la fe es ese nuevo camino. Y mientras yo voy andando en ese camino, es donde se produce ese hermoso fruto que, si sumamos todos esos frutos, el resultado va a ser igual a una obediencia ante Dios. Entonces, la obediencia es solamente consecuencia de haber creído y de haberse arrepentido. ¿Sí estamos claros ahí? Entonces, Pablo, ya atendiendo este interrogante, y volvamos a Romanos capítulo 3, recapitulando, a la pregunta del versículo 3, pues de ninguna manera eso va a anular las promesas de Dios. Eso no lo va a anular. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Pablo está diciendo es que si todos nosotros nos ponemos de acuerdo en que Dios no ha sido fiel a sus promesas, entonces, y que Dios es fiel. Salmo 51, versículo 4, dice el rey David: contra ti solo he pecado y delante de tus ojos. ¿Con qué fin? Para que seas reconocido justo. ¿Quién? Dios. ¿En dónde? En su palabra. Y tenido por puro en tu juicio. De esto es lo que estamos hablando. De que Dios, en su naturaleza perfecta, si Él ha prometido algo, pues tiene las cualidades suficientes para hacerlo. El cómo tal vez no nos interesa, el por qué mucho menos, pero si Dios ha prometido algo, Él lo hará. Y de eso fue con lo que el profeta Jeremías entendió cuando el pueblo era llevado a su cautiverio. Allá en Lamentaciones, él no entendía por qué Dios permitía que los impíos subyugaran al pueblo prometido. Él no entendía por qué, si Dios somos tu pueblo, ¿por qué permites eso? Y él al final se da cuenta: Señor, pero tú eres fiel. Aunque su circunstancia no había cambiado. Y es lo que nos demuestra este versículo, que aunque nosotros no estemos de acuerdo o tal vez dudemos, eso no va a anular que Dios sea fiel a sus promesas. Pero ojo, no estamos hablando de promesas efímeras, sin sentido. No estamos hablando de que Dios me prometió una casa, es que Dios me prometió un trabajo, es que Dios me prometió que yo me iba a casar con la mujer más hermosa o con el hombre más hermoso. No estamos hablando de esas promesas. Las promesas de Dios van mucho más allá de las cosas materiales. Romanos capítulo 4, hablamos de esa promesa, la mayor de las promesas, la madre de las promesas, por así decirlo, sí. Si puedo ponerle nombre. Romanos capítulo 4, versículo 13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Lo que Pablo está hablando es que de esa justicia hace énfasis a Cristo. Que esa promesa o la esencia del pacto
La esencia de esa promesa es Cristo. Y la provisión final de ese pacto es la simiente llamada Cristo. Cuando hablamos de promesa, que le dije, tenga esa palabrita por ahí, la mayor de las promesas es aquella que fue dada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Haciendo el paralelo con lo que Pablo dice en Romanos, dice que la promesa o la base de esa promesa es la simiente, y esa simiente se refiere a Cristo. Que esa promesa correspondía a lo que es el Evangelio, De hecho, vamos a hacerlo de una forma resumida, más o menos lo que Pablo está diciendo, o lo que quiere en la cabeza y tú estás en el calcañar. Esta promesa implica la simiente prometida. La serpiente, ella cree exactamente lo que Dios ha prometido. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 4, y ahora acompáñenme a Génesis, ahí nos vamos a quedar un rato. En la historia. ¿Y cuál es esto? Pues la simiente de la serpiente, representada en quién? En Abel. Pero al final del capítulo 4, el versículo 26 dice la Biblia, 25, y conoció de nuevo a Adán y a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo Caín. Entonces, en el capítulo 4 vemos cómo la serpiente creyó la promesa de Dios. La simiente de la serpiente a esa simiente prometida de la cual, o sea, a esa simiente, llena de piedad que era Abel. En el capítulo 5, inicio del capítulo 5, muestra una generación que tenemos 10 generaciones, desde Set desde Adán, hasta Noé. Desde Adán hasta Noé hay 10 generaciones, en la cual se mantuvo esa simiente, la simiente prometida. Y luego Dios manda un diluvio, acaba con toda la faz de la tierra y preserva a Noé, Can, Jafet y Sem. Ahora, preserva a sus hijos junto con sus esposas. Y esto es importante porque se necesitan esposas para poder dar a luz o para poder procrear. Después que ellos se dedican a procrear, a seguir replantando la tierra, entonces la simiente que fue prometida en Génesis 3 aún no había sido concretada. Hasta muchas generaciones después, donde viene finalmente un hombre llamado Taret, el cual tiene un hijo de nombre Abraham. Y este Abraham, y esto es particular, porque a Abraham se le dio una promesa. A Abraham se le dio, muchas promesas, entre las cuales estaría la simiente, y de la cual él, si no pueden tener hijos. ¿Cómo tienes la promesa si no puedes tener hijos? Respuesta, Dios tiene que intervenir. No, busquemos otra mujer, Agar, para que ella dé una simiente. Y ahí estaba el problema, porque Dios dijo la simiente, no
una simiente. Ismael, el fruto de esa relación con Agar, era una simiente, pero no era la simiente. ¿Qué nos dice Romanos? Que Isaac era la simiente. ¿Sí me sigue? Isaac tiene que conseguir esposa. Se casa y tiene gemelos, Esaú y Jacob. Obviamente el linaje y la simiente tiene que venir ¿de dónde? De Esaú, porque es el mayor. Pero ¿qué dice Dios? No es por elección. No es por linaje, perdón. Dios dice, no es por carne, no es por cultura, es por elección mía. El mayor servirá ¿a quién? Al menor. Jacob va y conoce a Labán y se enamora de su hija y se enamora y nace. Porque esta no fue la mujer que yo quería, la que tú me prometiste. No, porque en nuestra cultura no es posible que la menor se case primero que la mayor. Te ofrezco 7 años más de trabajo para que me des la que yo quiero. Y se quedó con la que no quería. Y se casó con su amor. Y todos creíamos que era una historia de amor. Y todos pensamos que es una linda historia de amor. Hasta que muchos años después, esa mujer que él ama no le puede dar hijos. Hasta pasados muchos años, de ella nacen 2, José y Benjamín. La Biblia enseña que José era, claro que era el más amado porque era el fruto con la mujer que él había amado toda su vida. Pero había un problema. José no era la simiente. Por eso cuando llegamos al capítulo 37 de Génesis y se nos introduce a José, una historia muy bonita, usted se ha dado cuenta que hay un capítulo que parece no encajar con la historia de José, porque se nos muestra en el capítulo 38 una historia de Judá con Tamar. La mujer que él no quería. La mujer que la Biblia hace énfasis que solamente lo único que tenía eran lindos ojos. Esa mujer que él no quería le dio a Rubén, Simeón, Leví, que nace el padre del sacerdocio, y Judá. En el capítulo 38 vemos una historia de Judá, de la cual nos muestra a un hombre en decadencia, mostrándolo en lo más bajo que un hombre puede caer, mostrándonos su pecado. Pero todos nos centramos en que la historia se basa y el eje central de la historia es José, sus sueños, los sueños del faraón y cómo Dios lo prospera. No, el protagonista no es José, el protagonista es Judá. Entonces, ¿por qué mostrar a Judá en un punto de decadencia, de pecaminosidad? Porque Dios tiene que redimirlo para que tome su posición como cabeza de la familia. Y Rubén habló a su padre diciendo: mira a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no. Cuando sucede toda la hambruna en Egipto y José puesto como gobernador, y usted conoce la historia, que manda a sus hijos, pero el gobernador disfrazado, José disfrazado como gobernador, sabiendo lo que eran sus hermanos, le dice: yo sé que ustedes tienen otro, parafraseando, tráiganme a ese otro. Obviamente Jacob, por lo que ya ha pasado con la pérdida de su hijo, no lo va a dar. Rubén, como primogénito, toma la autoridad y le da la garantía de sus hijos, a lo cual este hombre Jacob dice: no.
El capítulo 43, entonces, versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, hablando de Benjamín, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no moramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo devuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. ¿Sabe lo que Judá le está diciendo? Rubén promete una garantía de sus hijos a cambio si no trae a Benjamín. Él dice que no. Por eso no se trata de una historia ni de amor ni de cultura, sino de elección. Porque Judá, que es el cuarto hermano, dice: yo sé que tú amas a ese muchacho. Yo sé que tú lo amas más que a cualquier otro. Envíame a mí, yo seré su sustituto. Y si algo me pasa, toda tu ira que caiga sobre mí, a fin de que tú vivas feliz. ¿No le parece familiar esa historia? ¿No le parece que lo ha escuchado en otra parte? José vuelve a probar a sus hermanos y le dice: me quedaré con este. Y tomó a Benjamín. Pero Judá dice: eso va a matar a mi padre. Toma, caiga sobre mí. Judá acaba por tener un tataranieto. Y su nombre es el rey David. Y este hombre David, descendiente de Judá, donde se representa la simiente que Dios prometió, cuando aparece en escena, desciende hasta un valle donde hay un gigante. Y este David, así como lo hizo su antepasado Judá, ante ese gigante que dice a ese pueblo: envíame un hombre, dame a uno que pelee conmigo. Y si él gana, nosotros te serviremos. Pero si él pierde, si yo le gano, nosotros le serviremos a ustedes. Y David, como su abuelo Judá, dice: yo seré sustituto. Yo saldré y pelearé en representación de toda una nación, ganando así la libertad y la salvación para todo un pueblo. Y yo te pregunto, ¿no te parece que has escuchado esa historia en otra parte? Porque creemos que es una historia solamente para niños. Y al final, David, el gran rey David, tiene un hijo que es mucho mayor que él. Hay un pacto donde Dios ha prometido un trono y un rey. Cabeza. ¿Y qué es lo que hace este gran Jesús? Al igual que Judá y David, Él se toma como sustituto en representación de los escogidos para que ellos de Dios pueda caer sobre Él. Y Él se entrega como esa promesa que Dios cumplió. Y yo te pregunto, si alguna vez has preguntado: ¿dónde estaba Dios el día que a mí me sucedió esto? ¿Dónde estaba Dios el día que no pude hacer esto? Cruel su hijo. Hay un pacto y lo que Dios prometió, Él lo cumplió. La simiente que Él prometió, pasados cientos y cientos de años, fue la representación de Cristo. Por eso nadie tiene el derecho de jactarse. Nadie tiene la autoridad de jactarse. Solamente de Dios es la salvación y Él la ha dado por su gracia. Si tú estás aquí, es porque tú has hecho parte de esa promesa. No porque tengas un alto valor de conocimiento,
sino porque hay un pueblo que fue prometido. Dios le prometió a su Hijo un pueblo al cual amar. Y cuando te preguntes cuánto amor hay de ti hacia Dios, también pregúntate cuánto amor hay de Dios hacia ti. Y es demasiado. Es mucho. Y cuando vemos a Cristo, podemos entender muy claramente que Dios es y seguirá siendo fiel. Dios te bendiga grandemente.